¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. El día de ayer fue detenida la profesora Elba Ester Gordillo. La Procuraduría General de la República ha presentado sendos expedientes donde, a partir de las pruebas que se observan, es difícil decir, por lo pronto, que sean fabricadas, manipuladas o diseñadas para propósitos exclusivamente políticos. La justicia penal habrá de seguir su curso y habrá que respetar el papel que el Ministerio Público y los jueces desarrollen de ahora en adelante. Sin embargo, comparto con usted una preocupación, que este escándalo de ayer nos saque de foco de lo principal. Lo principal sigue siendo la educación. La reforma educativa pendiente, la reforma ahora a la ley reglamentaria y de paso, junto con este episodio, la democratización de la vida sindical del sindicato más grande de América Latina. Porque en efecto, si después de hoy esto no se ve seguido por un voto directo y secreto para los trabajadores, para que ellos puedan construir la organización sindical que mejor respete y defienda sus derechos fundamentales, si después de esto no surgen liderazgos legítimos, de poco habrá servido el escándalo. Hoy hablaremos justamente de esto, en Espiral, con especialistas, con conocedores, tema que arde, pero que merece pasiones frías. Comenzamos. Pues abrimos nuestro panel de discusión, como es costumbre aquí en Espiral, pidiéndole a cada uno de los invitados, de las invitadas que se presenten. Blanca Heredia, comenzamos con usted. Blanca Heredia, profesora investigadora del CIDE. Me da mucho gusto tenerte aquí, Blanca. A ti tocó estar al frente de la OCDE en la Oficina de México, momentos en que se presentaron varios de los reportes PISA, sobre todo uno que hizo chuza porque nos arrojó a la conciencia al Estado que guardaba la educación, sobre todo que no mejoraba a partir de los reportes anteriores. Quiero aprovecharte mucho con esta experiencia y te has vuelto pues una apasionada del tema educativo, ya no solo de la educación superior, donde has estado, sino también de la educación básica. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Maite Azuela, bienvenida. Gracias. Soy analista y activista, integrante de la Coalición Ciudadana por la Educación. Has participado en distintos movimientos desde la sociedad y hay quienes dicen que algunos de los logros obtenidos a propósito de la reforma y de la concientización en la opinión pública sobre el tema se debe a las organizaciones sociales. Maite, me da mucho gusto tener tu voz puesta en esta mesa. Luis Emilio Jiménez Cacho, bienvenido. Cada que hablamos del mundo del trabajo estás aquí y eso enorgullece el programa. Pues bueno, pues agradezco mucho la invitación, Ricardo. Ya dijiste mi nombre. Diré que soy miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y a lo largo de toda mi vida profesional he mantenido el interés por los temas laborales y del sindicalismo. De joven fui sindicalista y después pues he mantenido el estudio y el seguimiento de la política laboral. A ti te tocó vivir golpes muy fuertes del sistema político a la democracia sindical. Su TIN, su termo. En fin, son momentos claves que quizá hoy vamos a tener que revisitar para entender dónde la democracia se volvió un valor lejano del mundo sindical. Te agradezco mucho que estés aquí, Luis Emilio. Lorenzo, bienvenido. Ya casi te voy a regalar una silla permanente en este programa. Gracias, Ricardo. Soy Lorenzo Gómez Morín, soy profesor investigador en la Flaxo y soy presidente de la Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura y exfuncionario público. Fui subsecretario de Educación Básica y secretario de Educación en Baja California, toda mi vida metido en el tema educativo. ¿Cuántas horas de tu vida profesional se lo has dedicado a atender los asuntos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Pues activamente desde 1997 a la fecha, puedo decir. Pues tienes mucho que decirnos y ya, habiendo sido funcionario durante la administración de Vicente Fox, me interesa mucho tu opinión, porque uno de los temas hoy es rendición de cuentas de los gobernantes previos. Me parece que ese es un tema que no podemos obviar a la luz de los hechos recientemente denunciados. Déjenme abrir con el tema, no le quiero dedicar demasiado tiempo, pero no puedo tampoco apartarme de la importancia que tiene el hecho de que la Procuraduría General de la República ha desplegado un operativo muy complicado para detener a la profesora Elba Ester Gordillo y luego haya presentado a la opinión pública pues, los argumentos con los que constituye la averiguación previa, argumentos que se presentan para conducir a esta mujer
a la privación de su libertad por lo pronto y eventualmente enfrentar un proceso penal que se presume delicado. La pregunta obligada, perdón, pero es lógica periodística. ¿Ven una fabricación como la que hoy se usa para calificar la detención de La Quina, por ejemplo, en 89? ¿O ven un episodio que hay que distinguir de esos momentos anteriores de la historia del país? Yo creo que hay una diferencia fundamental del quinazo. Es otro México completamente diferente. Y yo no creo que haya datos ni pruebas fabricadas. Sabíamos de antemano que el sindicato recibía entre 1.200 y 1.500 millones de pesos al año de cuotas de trabajadores y otros recursos, y esos recursos nadie sabía en qué se utilizaba. Por supuesto, nadie... Hoy ya sabemos. No sabemos en qué se utiliza. Bueno, ya ahorita estamos empezando a saber en qué se utiliza, ¿no? En tiendas departamentales, en compra de casas, en transferencias al extranjero. Eso estoy absolutamente cierto y seguro que son pruebas verídicas, ¿no? Y que solamente estamos viendo una parte del pastel. ¿Qué va a pasar cuando veamos las cuentas nacionales del sindicato? Los gastos, ¿cuánto le pagan a los secretarios seccionales, a los secretarios delegacionales? ¿Cómo está organizada la nómina? Las agencias de viajes, ¿cómo se pagan los gastos del CENTE? ¿Quién los provee? ¿No? ¿Y de dónde viene el dinero? ¿Cuántas gentes tiene trabajando el CENTE? ¿Cómo se pagan esos recursos? Eso yo creo que nos va a abrir. Y lo último, campañas políticas. ¿A dónde se fue el dinero? Entonces tú dices, no, esto no es un quinazo. Luis Emilio Jiménez Cacho. Pues desde el punto de vista del mecanismo judicial que se está siguiendo, desde luego que no es un quinazo, porque en este caso el Estado cuenta con elementos para garantizar una detención y un juicio sin que el detenido pueda salir bajo fianza, cosa que no sucedía en el caso de La Quina, entre otros asuntos. Pero por otra parte yo sí me hago la reflexión, o sea, no es, desde luego que no es un invento, pero la decisión, es decir, es una decisión ¿Por que qué tiene... ahora? Exactamente, creo que tiene estrechos vínculos con decisiones de política educativa, porque denuncias al respecto al manejo de los fondos sindicales ha habido muchas, de trabajadores, de grupos disidentes, pero nunca se había tenido una investigación tan precisa y tan exacta que, según lo que yo pude detectar en el periódico, se inició en diciembre y la información se recopiló en unos cuantos meses y se procedió judicialmente. En ese sentido, es evidente también. Desde luego que siempre hay un momento en que hay que cruzar la calle. Es decir, uno tiene que mirar si vienen coches o no antes de cruzar la calle, y en algún momento se hace, pero el efecto político, sin duda, está vinculado con las reformas en curso en materia. ¿Hace que lo político se coloque por encima de lo jurídico en la reflexión de la opinión No, pública? creo que está bien fundado jurídicamente. Yo creo que va Sí. paralelo, lo que Sí. sí es que el momento es necesariamente político, ¿no? No es coincidencia que un día después de promulgada la reforma educativa sea arrestada el Bester Gordillo. Es decir, se contaba con los elementos jurídicos, había, y esperemos que se siga con el debido proceso porque las pruebas están ahí, a nadie nos suenan pruebas sembradas e incluso no tiene posibilidades de salir bajo fianza porque hay crimen organizado de por medio. Pero lo que sí es un hecho es que no podemos obviar Si que se hubiera es un lavado día de dinero, después. tú dirías, y lavado de habría dinero, exacto. crimen organizado. Ahora, ¿qué sucede? Que pues fue un día después y no podemos obviar que también hay intenciones políticas de detener probablemente pues alguna manifestación masiva contra esta promulgación de la reforma educativa y que fue muy a tiempo que se le arresta, ¿no? Blanca. Sí, yo veo, digamos, similitudes y diferencias, más diferencias. Pero, digamos, en la parte de similitudes, bueno, el momento, ¿no? Pues, recién comenzando la administración, es un golpe de timón que básicamente manda el mensaje, aquí mando yo, ¿no? Creo que va más allá de la reforma educativa. Desde luego está muy vinculado al tema de la reforma educativa, pero sí mi impresión es que es un mensaje más general. ¿A poderes fácticos? en Es un general? mensaje más general a poderes fácticos, a líderes sindicales en particular, y donde el mensaje es: no vamos a tolerar que liderazgos sindicales, que intereses concentrados, incluso más generalmente, bloqueen una agenda de reforma que es central, digamos, en la definición de este gobierno.
Creo que, bueno, no voy a repetir lo que ya aquí se ha dicho, hay diferencias en términos de que yo no veo fabricación de pruebas, no soy experta, pero me parece que lo que ayer se presentó suena muy plausible, en cambio aquello otro, digamos, lo de la Sí, China... no podemos juzgar, pero por lo No menos... podemos, pero suena plausible, ¿no? Además, nos concuerda con los hechos. Puede ser que esto tenga que ver con los hechos aparentes, ¿no? Y básicamente creo que estamos... Otra diferencia que me parecería importante señalar es, a diferencia de lo que ocurre en el caso Salinas, en donde trae cargando un problema de legitimidad de origen, ¿sí? Me parece que Peña Nieto no está en la misma situación. Me parece que es más un golpe hacia futuro, que tiene que ver con una agenda, con la de que el país se mueve, que necesariamente con resarcir un déficit de legitimidad de origen. Y en ese sentido también me parece distinto. Una de lo más interesante esto que planteas, porque en efecto no es para cobrar cuitas o cuotas hacia atrás, es para abrirse un espacio. Me llamó la atención, y sí quiero nada más dedicarle un momento a eso, el papel de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo estuve a punto de pensar que eso ya no existía, porque, hombre, hace unos 4 años tenía 5 funcionarios. A ver, nos caemos con la noticia de que funciona y esta es la actividad que puede desplegar. Y déjame ligarlo con lo que planteaba Blanca. Pues es un aviso para todos los demás que traigan expedientes complicados, ¿verdad? Totalmente, te hablo a ti, Juan, para que me oigas, Pedro, y todos los Pedros. Y a mí parece que ¿Solo líderes sindicales son los Pedros? No, yo creo o que son va otros? más allá, ¿no? Yo creo que va más allá, es en general, digamos, si hay algo que me parece que tiene el gen priista básico, es vive del poder, es su alimento fundamental. No, cualquier partido come eso. Pero que de una manera, digamos, podría ser en teoría, en Hubo la unos práctica. medio vegetarianos, ¿no? Exacto, Luego vamos a unos platicar de vegetarianos. Lo pone muy bien Maite, estos son carnívoros totales, ¿no? Entonces, llegan a una presidencia debilitada en donde las palancas no jalan bien. Creo que el primer punto de la orden del día es, necesitamos manejar el coche. No solamente el de la educación. Con lo poco que queda, yo al menos tengo que poder saber que yo controlo el freno de mano, que más o menos jala, que cuando aprietas el acelerador acelera y no al revés, en fin. Entonces me parece que es básicamente una reconstitución de las palancas básicas del gobierno. Y ahí lo veo yo, ahí lo inscribiría yo en una primera lectura. Les pongo un tema que más de uno traemos como preocupación desde el día de ayer. Y perdón, pero uno va construyendo realidades en el futuro a partir de experiencias del pasado. Incluso haríamos Inevitable. mal en no revisarlas. Hay 2 maneras de enfrentar la sustitución de un líder sindical que se deriva de una detención como esta. Una, como ocurrió con el Sindicato de Petróleos. No es exacto a lo que ocurrió con la llegada del Bester, porque Jongitud en realidad estaba enfermo, él ya no podía manejar su coche, es otra historia. Pero lo que sí observamos es que el Estado mexicano, en el siglo XX, tenía por costumbre sancionar al líder que se pasaba de la raya, que se rebelaba frente al poder, sobre todo el poder ejecutivo, removiéndolo y luego buscando un líder a modo, lo cual permitía volver a controlar el gremio. ¿Qué pasó en 89? Manuel Camacho Solís lo reconocía justamente hoy en una entrevista de radio. Pues convencieron a Carlos Salinas de que era conveniente mantener al Sindicato Nacional unido, poner al Bester Gordillo y gobernar desde ahí. Y no proceder a entregarle a los maestros la democracia sindical. Es decir, que ellos eligieran a sus dirigentes de sección, que ellos eligieran a sus dirigentes en los estados, a sus dirigentes nacionales. Es decir, la democracia flotando desde abajo. Yo les pregunto, ¿cabe el riesgo de que en eso sí se parezca? Es decir, que se sustituya un líder por otro y nuevamente la democracia sindical pase a segundo término. Excelente pregunta, si me permites, ¿no? Si uno se atiene al tono que tuvo la discusión de la reforma laboral, yo creo que sí se cabe ese riesgo. Cabe totalmente. Porque en los temas que tienen que ver con dotar a los trabajadores de capacidad de decisión sobre sus organizaciones, se dejaron completamente fuera en la reforma. Está además un debate intenso y claro. Pero totalmente, no hay cuestión de transparencia. El Senado planteó
una reforma a lo que venía de la Cámara de Diputados, donde explícitamente lo que se decía es el derecho de los trabajadores a decidir si tal o cual sindicato que reclama contrato colectivo lo deseo yo o no lo deseo. Y lo que privó en la discusión de vuelta en la Cámara de Diputados fue que ese mecanismo de que el trabajador decida si quiere a este líder o a este otro amenazaba la paz social. Ese fue el tono, están las discusiones y las declaraciones. De manera que se clausuró completamente la posibilidad de abrir el mecanismo de la libertad sindical, digamos que son los mecanismos ya conocidos en todo el mundo a partir de los acuerdos internacionales con la OIT. Eso se cerró en esta reforma, pero no es que se haya ignorado, se debatió profundamente y se desechó. Pero además yo creo que el tema con el CENTE es todavía más complejo. El sindicato se convirtió en una organización suprainstitucional. Es decir, el sindicato tenía espacios de poder más allá del ámbito educativo. Por encima de la estructura del Estado. Por encima de la estructura del Estado y por encima de las instituciones democráticas. Entonces, la recuperación de la Rectoría de Estado, como es el discurso que hemos escuchado, pasa por bajar a una institución que se había puesto por una organización que se había puesto por encima de las instituciones democráticas de este país y ponerla en su lugar. Yo recuerdo muy bien un discurso del Bester Gordillo, en donde teniendo a todos los secretarios de educación del país y a los secretarios seccionales, le dijo en ese momento al secretario Reyes Tamés, le dijo, aquí verá usted un grupo plural, hay secretarios de educación del PAN, del PRI, del PRD y líderes sindicales del PAN, PRI, PRD, ¿no? Esta es una muestra de la pluralidad de México. Y en eso se voltea el Bester y le dice, pero acuérdense todos, primero está la casa. Y así hizo el movimiento. Primero está la casa. Y la casa refiriéndose al CENTE, ¿no? Entonces, y así funcionaba. Está muy interesante cómo lo ponen. O sea, hay dos discusiones alrededor del término democracia. La democracia interna de la organización y la democracia como valor de la organización del Estado y su relación con la sociedad. Vamos a entrar en esa discusión, me voy a corte y regresamos. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la educación, un tema que tiene que ir más allá del escándalo inmediato. En este momento nos quedamos en esta discusión sobre qué tanto el valor de la democracia es una ancla a la que hay que aferrarse en este momento. La discusión estaba interesante, la democracia dentro del sindicato, la democracia dentro del Estado mexicano. Fijaron ahí la posición tanto Lorenzo como Luis Emilio. Les pregunto, Maite Blanca, ¿dónde están respecto a ese tema? Bueno, a mí me gustaría retomar lo que decía Luis Emilio sobre la posibilidad de haber transparentado y democratizado los sindicatos en esta reforma laboral. Y creería que estamos un poco instalados en el mismo escenario porque son los mismos legisladores. Y habría que ver quiénes votaron en contra justamente de democratizarlos y de que fueran transparentes y tuvieran que rendir cuentas. Y fueron el PRI, el Verde y el PANAL. Hoy siguen siendo ellos mismos quienes podrían revertir esa reforma y decir, a ver, vamos ahora sí por la democracia sindical y por la transparencia. Yo creo que es de sabios cambiar de opinión. Es decir, el escenario que tenían cuando votaron la reforma laboral ¿quién era gobernaba muy cuando la distinto. votaron? Yo creo que el Bester tenía mucho más fuerza. En ese momento gobernaba Calderón, ¿no? Y ahora el mensaje político es otro. Tienen posibilidades de revertirla y de decir, pues ya vámonos con la ola, o de ser los responsables de que ahí no haya un solo cambio. Pero ¿verías posible, más allá del tono de la discusión y de la reforma laboral, que la opción que se tomara ahora, voy a ponerlo en estos términos, es garantizar un proceso de selección de nuevos dirigentes a nivel de los estados, por vías del voto directo y secreto, y que luego se fuera construyendo un nuevo liderazgo o nuevos liderazgos a nivel nacionales? O francamente, cerremos el tema, eso no se puede en México, la democracia sindical es un sueño. Yo hoy lo veo poco factible. Creo que no necesariamente tendría que atravesar por una reforma legal, es decir, que el sindicato podría empezar su propio proceso pausado, como dices tú, en cada estado. Sin embargo, no creo que haya disposición política para que esto suceda. Creo que el PRI en este momento tiene que decidir si va a dejar que los maestros sean libres y avancen con sus propios procesos democráticos o si va a volver a tener poder y decidir sobre su líder sindical. Te paso mi termómetro de optimismo para que ahora tú pases la prueba. ¿Qué tan optimista estás en ese tema? Cero optimista.
No estoy en absoluto optimista, no creo que esté en el juego, no creo que esté en las cartas. Coincido con lo que aquí se ha dicho. La referencia a la reforma laboral es obligada, estamos hablando de hace unos cuantos meses. El tema de democracia sindical no me parece que sea parte de la agenda del gobierno del presidente Peña Nieto. ¿Por qué? Además, valdría la pena preguntarse, plantear este tema en el contexto de la reforma de la gobernanza educativa. Y en un contexto además que, como decía yo antes, de lo que se trata es de reconstruir, de recoger un poquito las piececitas de poder del aparato muy maltrecho que te dejaron. Y que no solamente te dejaron los panistas, también el gobierno de Zedillo fue en ese sentido, digamos, de restarle capacidades al Estado, más que de sumárselas, excepto en algunas cuantas islitas de política pública, básicamente el manejo de la política macroeconómica. Fuera de eso, ¿no? Y la construcción de algunas instituciones, IFE y hasta hace poco yo pensaba también IFAI, ya en la época panista, creo que quedaba poco. Y en ese contexto no veo en qué sentido fuese funcional a un proyecto de recomponer un poco el poder del Estado. Desde la lógica priista, por cierto, que es la única que hemos tenido de orden prolongado. ¿Sí? ¿Pero qué está diciendo? ¿Que la democracia no ayuda a gobernar mejor que el autoritarismo? Estoy diciendo que en un contexto de reformas que tienen por objeto fraccionar o debilitar a poderes fácticos, no sé si fuera el mejor momento para fragmentar todavía más. Me pones en la boca la pregunta que necesito lanzarles. A ver. El PRI va a tener su asamblea la semana que entra. Y uno de los temas que traen es justamente el de los monopolios, que en este caso no es un monopolio, pero sí tienen el monopolio de la representación de los profesores, ¿no? O sea, de que hay 50 sindicatos. Y de otras casi todos corporaciones están ahí. sindicales, ¿no? Claro. Que es la esencia En del 1992 corporativismo. se planteó la posibilidad de descentralizar no solo la política educativa, sino la relación laboral de los gobernadores con el sindicato. Y creamos un sistema a doble velocidad. Por un lado, la líder sindical, los líderes negociaban con los gobernadores, por el otro lado, con la federación, y eso acabó siendo una muy disfuncional. Pregunto, ¿cabría la posibilidad de que Peña Nieto no optara por promover un nuevo liderazgo nacional, a modo o no, pero un nuevo liderazgo nacional, sino dejar que en cada entidad federativa se organicen los maestros como ver, mejor Ricardo, puedan y mejor se defiendan de los gobernadores? Te voy a protestar por una cosa. Para que haya democracia sindical, primero se necesita que haya libertad sindical. Y para que haya libertad sindical, se requiere que no haya injerencia de otros poderes en las decisiones de las organizaciones de trabajadores. Es decir, yo creo que no se puede discutir en una mesa y diseñar cómo debe ser el sindicato de maestros. Pero sí puedes decidir cómo vas a actuar. Tú puedes decidir, no, se puede decidir la forma en que el patrón va a negociar los términos de la relación laboral con el sindicato, ¿sí? Las fórmulas legales, inclusive el cumplimiento de los requisitos administrativos. Pero el derecho de organización y las modalidades de la organización son decisión de los trabajadores. Ese es uno de los problemas de nuestra legislación. En un escenario ideal. En un escenario de pero no es la derechos realidad. humanos. En un escenario de derechos humanos, De acuerdo. el derecho a la organización y la autonomía de las organizaciones es que los trabajadores deciden su forma de organizarse. El alcance, las funciones, el papel que juega su organización, eso es lo que está pervertido. Pero la injerencia del Estado para decidir la forma en que deben organizarse los maestros, yo creo que es un error. Porque es precisamente lo que ha sucedido todos estos años. Es la negación de la democracia. Pero el problema de fondo es que estamos hablando como si el CENTE fuera una organización sindical como cualquier otra. No lo es. Por eso decía yo, es una organización suprainstitucional. Yo creo que el nuevo gobierno vio como una organización que le ayudó a la gobernabilidad, a la gobernanza de este país previo a las elecciones del 2000, en el periodo en el que estuvieron en el poder, fue como un refresco que lo agitaron y le quitaron la tapa y ya no le pusieron techo. Y creció, y se explotó. Esta organización y muchas otras, ¿no? El Bester ya no tuvo sujeción al Estado. Ya no tuvo su gestión política como lo tenía antes, ¿no? Entonces, el riesgo de que eso pueda
volver a pasar en alternancia política es altísimo. Es decir, entonces, yo sí creo que una de las medidas es acotarlo a que el sindicato como está ahorita actualmente, los maestros son empleados de los gobiernos estatales, por lo tanto, las relaciones laborales tienen que decidirse. El incremento del salario de los maestros se decide en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en el presupuesto de egresos. Ahí se determina el porcentaje de incremento. Ya la negociación específica de cómo se asigna se hace en el Estado. Así Es está, muy ¿no? fácil. Así está, ¿no? No, lo hace la Federación y lo hace el Estado. Maite. ¿No? Yo creo que vamos a ver justamente cuáles son las intenciones, ¿no?, que nos llevaron a esta aprehensión. No lo vamos a saber. Yo hoy te diría, ya me sorprende Peña Nieto. Yo ya no puedo. Normalmente me equivocaba cuando decía no va a ser esto, no va a ser esto otro. Él mismo en campaña había dicho que no le iba a entrar una reforma educativa y nos está sorprendiendo con ella. Así que probablemente, si somos optimistas, nos sorprenda con la idea de que va a dejar que el sindicato decida quién va ahora a ser su líder máximo con algún proceso democrático o no va a intervenir. Eso está por verse, es decir, Sindicato existe nacional la posibilidad. o 50 y tantos sindicatos. Perdón, insisto. Cuantos sean posibles. Puedes tener un me sindicato gustaría. nacional y 50 pistas de negociación de ese sindicato nacional en distintos ámbitos. No. Así, sí, ¿cómo no? No, porque ¿Sí puedes? No. A ver, yo sí No, es que quiero no aquí- puedes. Eso es lo que Nada más. eso es lo que Pero no Blanca, quiero hacer una es lo que no se pregunta. ha podido hacer en el país. Tú me preguntabas, ¿cuál es la relación entre democracia sindical y eficacia reformista? Yo te lo pregunto a ti, porque estás suponiendo que hay una relación lineal y que además es positiva. Yo no estoy tan segura. Yo tengo un punto de O sea, vista de al que, respecto. digamos, que la democracia sindical va a contribuir Sí, revisamos. a tener la reforma educativa Sí, que revisamos. queremos. Yo también creo. Sí. Los países que han logrado hacer una reforma educativa de avanzada, cualquier país que ha sido exitoso en la reforma ¿Corea del educativa, Sur? ha logrado tener un sindicato apoyando a la vanguardia de esa De reforma. otra manera no se puede. Un sindicato conservador no lleva como producto a una reforma de avanzada. Así es. Mi pregunta es, ¿cómo construir un sindicato de avanzada si lo que se coloca para hacerlo es un contexto autoritario? Perdón, tengo dos ejemplos, uno cercano y otro que no encaja No en deseables, ese. nada más, porque si no hay democracia Bueno, sindical por medio. Corea del Sur, digamos, la participación del sindicato de maestros no fue crucial, fue un proceso, digamos, bastante vertical, a través del cual se hizo esa reforma educativa que colocó a Corea en los mejores lugares de desempeño y logro educativo del mundo, además de tasas de crecimiento que ya quisiéramos nosotros para un domingo, uno. Chile, en el caso de América Latina, no hay ningún otro país con mejores niveles de logro, con muchos problemas. Ese no me gusta a lo mejor para un domingo. Pero si nos atenemos a los datos de PISA, pero no solamente los indicadores de PISA, Chile tiene el mejor sistema educativo de América Latina. Y no hubo participación Y no del hubo sindicato. no, se los tronó Pinochet desde antes, ¿no? Y estaban los pedacitos cuando llega la democracia. Entonces no me queda tan claro, o sea, suena bonito. Suena bonito y estaría padre que uno pudiera tener todo al mismo tiempo. Pero no sé si ni la evidencia avale la tesis, y para el caso mexicano en concreto, no sé si me pregunto si no tendríamos que preguntarnos qué tanto en efecto va a servir o no. A ver, yo les preguntaría lo primero. La maestra Elbaester Gordillo no es el CENTE. Esa, la sacudida que puede llevar la maestra Elbaester Gordillo por la ley es una cosa. La organización de los maestros es otra cosa. Además, es muy diversa, lo decía Lorenzo hace un momento. No es un sindicato homogéneo. En ese sindicato hay partidos políticos prácticamente dentro. Realmente necesita una estructura democrática para poder funcionar, para poder representar a los maestros y para poder incorporarlos. El problema hoy es que quienes asumían la dirección, la asumían porque tenían respaldos políticos del Ejecutivo y de los gobernadores. Y eso les daba la capacidad de liderazgo en el sindicato. Para parar las reformas. Para lo que ellos quisieran. Los sindicatos siempre pactan y los líderes siempre pactan. Y yo lo que creo que debemos esperar hoy es que el liderazgo que releve a Elbaester pacte con el gobierno, porque así tiene que ser. La duda es si dentro del pacto, que tendrá que ser de una manera u otra, y más con esta exhibición novedosa del nuevo poder del Ejecutivo, pues tendrá que haber un pacto. El asunto es
si ese pacto va a conducir a abrir espacios para que haya una participación genuina de los maestros en la reforma educativa. Porque para eso es para lo que se necesita. El problema de la reforma educativa, me lo decía alguna vez una maestra discutiendo la cuestión de la educación cívica en las escuelas. Me decía, ¿cómo podemos enseñar democracia en las escuelas si la estructura escolar es autoritaria? Si el director es un autócrata. Bueno, el tema es maestro ese. en clase Es decir, es autoritario. el maestro vive en una cultura autoritaria. La reforma educativa tiene que ser una reforma para la democracia y en el camino lleva que el maestro democratice también su existencia dentro del sindicato. Esa es la impresión que me da. Lorenzo. Una clave de todo esto es que este tema, lo que puede traer detrás y que sería, yo creo, la clave de la reforma educativa más exitosa es rescatar a los maestros. ¿Okay? ¿Cuáles maestros? ¿De cuáles maestros estamos De hablando? los únicos que tenemos, perdón, los únicos que Reciben a los tenemos. niños Sí, por las mañanas. Son los nada más únicos que que las tenemos. calificaciones que Espérame. tenemos de ellos. Son los únicos que... La encuesta de tal, son los sí la han únicos- mirado ustedes con son detalle. los- ¿no? sí, a detalle. Es una a cosa detalle. impactante. Son los únicos Ausentismo, que son los violencia. únicos que tenemos. A ver, espérame, déjame decirlo. Son los únicos. No hay una cola no hay una fila de personas buscando ser maestro y con lo cual 14% de los egresados de licenciatura entre 2005 y 2010 obtuvieron un trabajo Sí, de licenciados en algo. Sí, Tenemos un a ver, ejército de reserva para dar clases. No, a ver, no. Déjame ahí, porque hay una parte que sí me incomoda un poco, es esta satanización automática del Así policía es. y del maestro en Sí, esta así es, sociedad. así es. Sí, no sean los mejores, pero no puedes ahorita correr a 900,000 y contratar 900,000 nuevos. Debe haber Además muy no es buenos, cierto. entre Además no es esos cierto. 900,000, Los maestros que tenemos son los que el Estado ha formado y el estatus de la profesión docente, es decir, el prestigio de la profesión docente es el prestigio que le dio o no le dio el Estado mexicano. Ahora, O sea, son unas puras víctimas. no son Perdón, víctimas. es A ver, que- yo no estoy diciendo que no No, son pero si han sido víctimas. los responsables de todo el fracaso educativo en el discurso que yo he escuchado en los últimos 2 años. Así es, No creo que el así problema es, esté en así es, ellos, Blanca. Así es, no es nada más, no Yo nada no más lo en pondría ellos. ni en un lado ni en otro. No estoy No, por eso diciendo que el mismo, 100% entonces, tampoco diría entonces que lo no que yo tienen estoy, ninguna Desde responsabilidad. luego que por hay supuesto que sí, pero la responsabilidad está en darle estatus a la profesión y poner estándares muy claros de lo que esperamos de desempeño de ellos y trabajar con ellos para que los alcancen. Ahora, el que no le entre al tema de alcanzar los estándares necesarios, por supuesto, entonces hablamos de permanencia en el sistema educativo, porque sí hay maestros que no quieren mejorar y que no son maestros en el sentido estricto de una profesión Que de las Estado, únicas ¿no? evaluaciones que tenemos Sí. nos No hay más, muestran un desastre. No hay más, pero no hay más. No es cierto que los universitarios Ahora, pueden esto ser nos lleva al sustituibles. tema de la Porque no es reforma. cierto, no ¿Por está qué bien, no? porque no es cierto. ¿De dónde Porque lo no lo sacan? No nos podemos enfrasquemos ahí porque Sí, tenemos perdón. oportunidad de discutirlo Sí. en el tema de la reforma educativa. Ok, Yo nada más perfecto. quiero cerrar con esta lógica y sí retomar. El Estado puede generar un contexto en este mensaje hacia futuro de dignificación, Sí. no del maestro, porque el maestro es digno, De la profesión. sino del espacio donde se desarrolla, escuela, donde el crece, sindicato, donde se vuelve un sí. mejor profesionista. Y ahí sí me incomoda un poco la idea de que con una decisión autoritaria se construya un contexto de dignidad. Pero a lo mejor tiene razón Blanca, excepto por un argumento que sí déjame dártelo. No nos funcionó a los mexicanos poner a Elbester en lugar de Jongitud, ni construir un sistema autoritario en el sindicato, creyendo que con eso se iba a hacer la reforma. Y el fracaso de la reforma 92 lo prueba. Es decir, eso no nos funcionó. ¿No será un elemento a considerar para hacerlo ahora de otra manera? Déjame, Maite. Perdón, pero no creo, primero, la verdad, no creo que la reforma 93 tuviese como objetivo mejorar la calidad como primera cosa. Tenía como objetivo debilitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y tuvo un efecto boomerang. De verdad, yo lo veo muy distinto. No creo que ninguna consideración de democracia sindical, ninguna consideración realmente como guía de fondo de vamos a mejorar la educación. En todo caso, eso ya vendrá después. Pero ahorita lo primero que tenemos que hacer es lidiar con el monstruo y lo vamos dividiendo en 32 Pero sí pedacitos. había un proyecto de Quedó en reforma educativa. 31. Y de pluralismo en el Se sindicato. me acabó el tiempo de este bloque. Me voy a corte. Regresamos. Se está poniendo bueno. Ya se puso hace rato. Acuérdate de la reforma. Regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la educación más allá del escándalo. Pero no hay manera en que nos pongamos de acuerdo. Creo que aquí se refleja la discusión. Yo sí he visto una campaña muy dura
injustificada en contra del maestro. No dudo que hay maestros muy malos, sí creo que hay con quién construir, Sí, pero también. esa discusión casi ya no tiene lugar porque si no es con ellos, no es con nadie. Pero más allá de este planteamiento, la pregunta es hacia adelante. Y déjame, Maite, te habías guardado tú la palabra para cerrar con este capítulo más de democracia sindical a la luz de lo que está ocurriendo y le entramos al proyecto de reforma, Exacto. que es lo que va más allá del escándalo. Exacto. ¿no? Claro. Adelante, Maite. Si yo viera como hacia futuro cuál es el escenario ideal, finalmente es la reforma educativa bien materializada e instrumentada por quienes, por los maestros que tenemos. Es que no nos queda de otra. Entonces me voy a regresar a los pasos previos. Que son y los sí que han creo- educado a la mayoría de los mexicanos. Claro, a nosotros, ¿no? Y creo que finalmente necesitamos ofrecerles en este momento la oportunidad de que se reorganicen en sus sindicatos, quizá no desde el Estado que dicta cuál va a ser la forma en la que se organicen, pero sí por lo menos retirándose de esa... O sea, el retirarse es mandar un mensaje de háganlo ustedes solos. Y creo que estamos a punto de saber cuál va a ser la postura que se va a tomar. Si se toma esa postura, yo creo que se le está dando un voto de confianza. Eso tiene que ver con asumir que son dignos y creo que proponer que con ellos se construya la reforma en términos de que ya está dictada en la Constitución, pero hay que aterrizarla en una ley general, no solo federal ni local, y vamos a necesitar de ellos para Una instrumentarla. última palabra sobre este tema y ya cerramos. Una cosa, hay un margen para las autoridades en el ámbito administrativo laboral. Es decir, hay autoridades que dictaminan si valen o no valen los congresos del CENTE y la designación de los dirigentes, porque hay unos estatutos que cumplir y una legalidad. Cuando el Baster cambia el sitio de la Convención Nacional del Sindicato de un día para otro para que no asista la oposición, la autoridad tiene el margen para invalidar esa convención y exigir que se cumplan las reglas democráticas que están en el propio estatuto del sindicato. Hay un margen para que se exija el cumplimiento mínimo de formas democráticas. Y eso se ha siempre dejado de lado a partir de las negociaciones políticas con los dirigentes. Última palabra sobre esto, Blanca. No, ya lo Pases. Lorenzo. No, prefiero entrarle Sí, en Muy la bien, dale, entramos. dale. Serio. Claro. A ver, la reforma. Sí. no cambiemos lo más por lo menos. Lo importante es la reforma educativa. Sí. Es una reforma educativa que hoy solo está en la Constitución, y no es que yo demerite nuestra Carta Magna, pero son unos cuantos párrafos de la Constitución que colocan en el horizonte un sistema nacional de evaluación, un sistema de profesionalización docente Sistema. y, hay que decirlo, una suerte de inventario que no tenemos de cómo están las escuelas y cuántos ¿Cuántos maestros maestros, hay cuántas y escuelas? cómo andan los sueldos, en fin, y luego un par de cosas más que podríamos discutir luego. Y sí aclarar, no está en la Constitución, lo tengo que decir, la privatización es una mentira, mentira. no existe, eso es una mentira, y tampoco está sometido en riesgo de inmediato el tema de la permanencia, es una discusión más de fondo. Ahora, la batalla está en otro terreno, lo decía ya Maite, en la ley reglamentaria. Es decir, ahí es donde van a venir los detalles del diablo, como diría el proverbio. Y ahí les pregunto, en esta dinámica, la detención del Baster y lo que se viene, ¿ayuda a empujar esa reforma ahora la reglamentaria o la puede entorpecer? A ver, si el tema es rescatar a los maestros, que yo creo que hay un tema de rescatar a los maestros, yo sí creo que hay un tema de rescatar a los maestros desde el Estado en el sentido de darle a la profesión el nivel de profesión que debería de tener y que no tiene. Pongo un ejemplo muy claro para decir cómo hemos demeritado esa profesión. Se firma una alianza con el Baster Gordillo, la Alianza por la Calidad de la Educación, ¿no? Se pone un examen de ingreso a las plazas docentes, los maestros presentaron un ingreso para obtener su plaza. Necesitaban aprobar o haber contestado correctamente el 70% de los aciertos. 67% de los maestros no alcanza ese 70% de aciertos. ¿Y cuál es la negociación de la Secretaría de Educación Pública en aquel entonces con el sindicato? Bajar el nivel de aprobación al 30% de aciertos. ¿Cuál es el mensaje? Que en este país necesitas 30% para ser un maestro. Eso es denigrar la profesión docente. O sea, recuperar la rectoría del Estado, entiendo yo y espero verlo porque además conozco muy bien a la subsecretaria de Educación Básica y ella es maestra y su trabajo ha sido durante muchos años dignificar a los maestros y tratar de recuperar el valor de la profesión docente. Ese es el tema clave. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Poniéndoles estándares altos, poniéndoles estándares
por supuesto, ambiciosos y, por supuesto, construyendo rutas para que los alcancen, no bajándole los estándares. Eso es lo que han hecho los países que han logrado que la profesión docente sea una de las mejores profesiones. Blanca. Coincido en que eso es lo que sabemos de los países que han logrado mejores resultados en educación. Participación de los maestros, desde luego, en los procesos de reforma, que no los sientan lejanos, que no los sientan impuestos. Dignificación, que incluso el término les parecería ofensivo en un país como Finlandia, donde lo más sexy del mundo es ser maestro de primaria, ¿no? Lo que más bonos te da, por ejemplo, en el mercado de novios y novias, o Corea del Sur también. Hay que casarse con un maestro en esos países, ¿no? Exacto, Tiene y la vida además no asegurada. tienen el mejor ingreso, digamos, el mejor salario, que tiene un enorme prestigio social. Pero una cosa aquí que tiene que ver con que parte de esto se gana. Sí. Y a mí, usando tus mismos datos, 67% no logra obtener ese 70% de aciertos, en una prueba a modo, por otra parte. Así es. En una prueba negociada por su sindicato, ¿sí? Que ya de por sí baja el estándar. Que no sé si nosotros en una mesa, todos profesores universitarios en algún momento, hubiésemos aceptado ese examen ya de entrada, ¿no? Bueno, ese no fue suficiente. Eso hubo que bajarle a 30% y que pues se amuelen los niños, ¿no? Sí. Que se amuelen las nuevas generaciones de mexicanos, como hubiera dicho, no sé qué se lo leí, me pareció buenísima una frase de un líder sindical sin escrúpulo ninguno norteamericano que en algún momento dijo en el magisterio, que dijo, pues a mí la verdad los niños ahora mismo no me importan, ahora que ya sean maestros y paguen sus cuotas sindicales, entonces sí me van a empezar a interesar muchísimo. Esto no lo dijo ninguno mexicano. Pero lo han de pensar uno que otro, ¿verdad? Supongo que sí. Pero se han de haber adherido uno que otro, ¿eh? Entonces aquí como que el deber ser y la experiencia internacional con la realidad de las cosas, que es uno de los problemas que me parece que tenemos una cosa esquizofrénica en México, ¿sí? Nos lleva de pronto a... Hay una realidad en donde tenemos los indicadores duros que nos dicen que la profesión docente hoy en parte no tiene la dignidad que merece, porque no se la merece. ¿Por qué es esto? Efectivamente, hay un montón de factores. La culpa la tienen los gobiernos priistas, sí, también los panistas, también los líderes sindicales, también los propios maestros que se han beneficiado. Crecimiento del salario de los maestros, digamos, hizo bien su chamba el Bester. En lo básico, que era conseguirles mejores salarios. Bueno, primero carrera magisterial, mejor cosa que pasó. 34,000 millones de pesos. Exacto, ¿no? O sea, que básicamente fue un mecanismo para resarcir el valor del salario de los trabajadores que se había venido al piso en los 80s. Luego crece de manera muy importante durante los gobiernos panistas hasta el 2008-2009, ahí con la crisis, y ya se estaciona e incluso empieza a bajar un poquito, ¿no? Ya no tan bueno su desempeño. Pero lo que quiero decir es, creo que sí, hay que tomar lo que hay, pero al mismo tiempo hay que enfrentar que sí tenemos un problema. Sí, claro, por supuesto que lo tenemos. Y que no se trata Grandísimo. nada más como de Sobre todo dignificar. por lo que hay. Por dignificar. Que hay que crear, creo, las condiciones para que aquellos que quieren y queremos dar clases, por ejemplo, ¿sí? Podamos hacerlo. Y que efectivamente enseñarle a los niños cosas y a los que les puedan servir, sobre todo para escapar de las garras de su origen socioeconómico. Ese tendría que ser para mí la brújula. Y todo el que no esté en ese barco, y hoy no veo a tantos en ese barco. Depende Yo del creo que sistema. hay muchos. No, del discurso. Yo creo que hay muchos. Quizás lo que pasa a veces, Blanca, es que los instrumentos de medición y de observación no son los correctos. A ver, yo les quiero volver a lanzar la pregunta porque sí la esquivaron. La detención del Bester Sí. ayuda a que la reforma definitivamente. reglamentaria ocurra o la puede Ayuda. entorpecer. Yo creo que ayuda. Ayuda. Yo creo que ayuda. Yo contesto Creo que ayuda y voy a decir por qué, pero también creo que la puede entorpecer y voy a decir por qué. Ayuda en términos de que, bueno, se promulgó ya la reforma, hay que empezar a trabajarla con los legisladores. Veo de los tres partidos en las dos cámaras intenciones de llevarla hasta sus últimas consecuencias y ojalá se ponga el énfasis en que la evaluación sea autónoma para alejarla de los sindicatos y de los partidos. Creo que ahí está la clave. Sin embargo, sí creo que pues una vez que se ha ido quien supuestamente controla a los maestros, probablemente eso se vuelve un hormigueo que no puedes después detener. Entonces, quizás si el Bester hubiera salido justo el día en que se promulgó a decir apoyo esta reforma, eso hubiera estado complicado, pero hubiera sido un camino
mucho más terso. Ahora que ella no está, ¿con quién te vas a sentar para que no salgan manifestaciones y oposiciones tanto en las cámaras como en las calles que te entorpezcan esta negociación y que la hagan eterna? Luis Emilio, ¿la ayuda o la entorpece? Yo pienso que tiene que ayudar porque este acontecimiento puso en la mesa de la discusión de la reforma un componente clave, que es la necesidad de transformar al sindicato. Entonces, necesariamente las discusiones de la reforma van a estar encontrando todo el tiempo diseños que están hechos para la estructura corporativa y que han prevalecido y que hoy en este nuevo contexto se puede plantear cambiarlos. Y los legisladores lo van a poder ver. Déjenme plantearlo porque hay un asunto que no me queda muy claro. Decía Luis Emilio, y déjenme comprarle el argumento, el Estado no se tiene que meter en la vida interna del sindicato. Lo doy por bueno. Bueno, el sindicato no se tendría que meter con el sistema de profesionalización docente. Entiendo que se meta con sus sueldos, con sus prestaciones. Pero ¿cómo el Estado provoca el ingreso del maestro? La promoción, la permanencia, los estímulos, la capacitación, esa es tarea del Estado. Entonces, te la cambio, Luis Emilio, que no se mete el Estado ahí adentro, pero que ahora este nuevo ejercicio sindical deje en paz la profesionalización del docente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el sindicato lo que tiene que hacer es que se cumplan las reglas del juego que en materia de calidad docente establezca quien las tiene que establecer. Igual que se tiene que defender los derechos laborales que están en la ley, y ese es el papel del sindicato, es el mismo caso. Es decir, la autoridad pone las reglas en materia de calidad académica, ¿sí? Pero que se cumplan esas reglas, también el sindicato puede vigilarlo. Y desde luego, siempre el sindicato tiene que tener una voz. De hecho, la propia reforma constitucional, eso está previsto. Es decir, se tiene una voz, pero no es la autoridad, no es la que asigna las plazas, las promociones. Yo estoy de acuerdo, el sindicato no tiene que jugar en esa parte, en la que tiene que ver con la calidad. Eso le corresponde a otro tipo de autoridad, porque eso fue el desastre, negociar las posiciones, por ejemplo, los directores, ¿no? Negociar las posiciones de directores y de inspectores escolares. Con el sindicato es el desastre. ¿Y los maestros? Ahora, el problema va a ser... Y las propias plazas. No es tan sencillo, porque el problema es que incluso en el discurso el Bester y su sindicato confundían derechos laborales con privilegios sindicales. Así es. Y aquí sí va a suceder que cuando tú instales un servicio profesional docente vas a acabar con un montón de privilegios de los maestros que no necesariamente están vinculados a sus derechos y con los que van a saltar, ¿sabes? Porque sí, si hablamos de permanencia o si hablamos de reclutamiento o si hablamos de quién va a ocupar una plaza que no necesariamente venga de la normal, pero que es un profesor universitario que demuestra tener habilidades docentes, pues probablemente quien quería esa plaza sale. Maite, ¿no? tomo el elemento que acabas de tocar. Hoy, y Blanca lo deslizó hace un momento, si uno quiere llegar a ser profe frente al aula, no puede hacerlo si no es a través del centro. de la Yo no normal. puedo, no me lo platicaron. Las normales tienen el monopolio Exacto. del ingreso. De facto, aunque no... A ver, este es uno de los cambios importantes, Bueno, ¿no? crucial. A ver, que las normales participen, pero no sean las únicas en la proveeduría de profesores. Por supuesto. Yo A ver, si vas a esa reforma, Necesitamos vas a fábricas tener nuevas un de polvorín porque no hay activismo mayor en el sindicato que las normales. Les pregunto, ¿cómo resolver ese A ver, nada dilema? más déjame regresar al yo sí tema quiero que tiene que ver con la pregunta básica. ¿Ayuda o desayuda lo que pasó ayer en términos de la reforma educativa que quisiéramos? ¿No? Yo creo que ayuda. Y te voy a decir por qué lo creo. Porque la hipótesis contraria, que es que tú pudieras tener a un sindicato con el Bester al frente, que fuera cooperador de un ejercicio de reforma, pues tenemos dos experiencias al menos, que nos muestran pues que jala agua sobre todo para su molino, la del 93 y la Alianza para la Calidad Educativa. Ahí fue socia, ¿no? Más socia en uno que en el otro, dócil, mantenía alineada la base, pero negociaba contigo aquí y luego te daba la vuelta y ella sacaba para ella y sus... entonces, primero, no me queda tan claro que fuera tu mejor aliada posible, ella en concreto. Segundo, una de las cosas que al Bester se le olvidó, y ayer en la danza de las cifras, del tipo de cosas que hacía, que solo recuerdan a mí, que solamente me recuerdan a Imelda Marcos, esto ya es una parte de la historia mundial Tenía muchos de la zapatos, corrupción. Imelda Marcos. ¿No? Es la historia mundial, esto excede a México. Realmente yo creo que ella ya se despegó de la realidad en un momento determinado. Creo
que parte de su despegue de la realidad y que tuvo que ver sobre todo con su trato con los gobiernos panistas, en particular con el último, pero creo que yo también desde Fox, se le olvidó cuál es la base del corporativismo. Porque parte del problema que tengo en esta discusión es llamar sindicato a una cosa que no sé bien si es sindicato, por ejemplo. ¿Sí? Se le olvidó que para tú ser una líder corporativa tienes que tener desde luego el apoyo de tus bases, pero tienes que también el apoyo de los de arriba. Como fue un desbarajuste entre los de arriba, pues ya se le perdió, ya no sabía quién mandaba. El primer elector es el de arriba, no el de abajo. Exacto, ¿no? Yo creo que parte de lo que logran con este golpe, lo que logra este gobierno, y de verdad que creo que la última prioridad es la democracia sindical. ¿Sí? Es recuperar el corporativismo sindical como mecanismo de control, es tú descabezas y en ese momento estás mandando el mensaje clarísimo. ¿Sí? Esto no va a funcionar nada más desde abajo. Vamos a ver quién va a tener el respaldo del gobierno y en particular del presidente. Y así se van a alinear todos. No, o sea, es volver a negociar con un Me subordinado. están regresando al segundo bloque. Nada más déjenme. Hay un tema que se nos está quedando pendiente y el tiempo se me va. Ando un poco con el hígado revuelto. Por ejemplo, cuando escuché al ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, decir que él no tenía ninguna noticia ¿Qué tal? de estos malos manejos. O al ex secretario de Relaciones Exteriores, que fue quien acercó el Bester Gordillo con Vicente Fox, Jorge Castañeda Gutman, que lo veo ahora en todos los medios, diciendo que él estaba convencido que contra ese poder fáctico había que irse, cuando además pues vivió en su casa, le rentó una casa durante mucho tiempo. Es decir, a ver, ahora resulta que la mujer se hizo sola. Exacto. Y que ese poder corporativo autoritario se hizo solo y que no hay más responsables. Y bueno, perdón que te la había pero tú estuviste en el gobierno panista, el primero, sí. Observaste el segundo, Sí. has estado cerca Sí. de la mirada de esos gobiernos. ¿No habría modo en que rindieran algo de cuentas? No, por supuesto que tienen que rendir cuentas. A ver, la única trinchera que estaba alejada del CENTE, que estaba limpia del CENTE, era la Subsecretaría de Educación Básica, desde la época de Zedillo, del presidente Zedillo, y continuó en la época de Vicente Fox, por una virtud, no sé, muy afortunada de que el presidente Fox no quiso meter la mano en los cambios adentro de la subsecretaría y se quedaron los cuadros que venían trabajando con Zedillo. Yo como subsecretario se quedó el equipo que venía, ¿no? Lo que sí me quedó muy claro es que yo empecé a ver crecer el poder del Bester Gordillo ante la sujeción que empezó a ejercer sobre el presidente y sobre el secretario de Educación Pública. Y a los hechos me remito. El secretario termina su función en el gobierno de Vicente Fox y se incorpora como Diputado del PANAL. como coordinador parlamentario del PANAL, ¿no? Yo digo, a Y ver, cargándole la bolsa. yo vi cómo, Impresionante. yo les puedo decir, esto es mi palabra, no, yo vi un día como el presidente Fox esperó 10 minutos la llegada del Bester Gordillo para irnos a una ceremonia al maestro. Tengo que cerrar y nada más quiero cerrar con dos ideas. La pregunta que circula en estos días en algunos medios es, ¿no estás feliz con el resultado? Yo creo que es una frivolidad, como pregunta y como respuesta. Pero sí voy a estar muy feliz el día que salga la reforma a la Ley General de Educación, el día que los vientos de la democracia soplen sobre el mundo del trabajo. Y permíteme la utopía hoy, Blanca, que nunca más un maestro vuelva a ser botín político de nadie. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.